En esta sesión explicaremos detalladamente el operando 2 de las instrucciones de procesamiento de datos. Puesto que el desplazador de barril es un combinacional que se atraviesa antes de entrar en la ALU, en esta arquitectura se permite realizar cualquiera de las operaciones de procesamiento de datos que hemos visto en la sesión anterior en combinación con desplazamientos o rotaciones del operando 2, sin ninguna penalización en el tiempo. Es decir, la duración de estas instrucciones, que contienen también un desplazamiento, sigue siendo de un ciclo de reloj efectivo. El campo del operando 2, que tiene 12 bits, puede ser o bien un registro opcionalmente desplazado o bien un operando inmediato. Si se trata de un registro, con los 4 bits menos significativos del campo se indica cuál de los 16. El número de bits que se quiere desplazar o rotar se puede indicar de dos maneras: con un entero de 5 bits sin signo, que por tanto puede tomar un valor comprendido entre 0 y 31, que aparece en la propia instrucción dentro también del campo del operando 2, o bien con el número almacenado en el byte de menor peso de otro registro distinto a R15. Es decir, en esta segunda opción podemos tener una instrucción con 4 operandos que sean 4 registros. Se puede utilizar, por ejemplo, para multiplicar por una potencia de 2 uno de los operandos de una operación de suma o resta, como ocurre en la instrucción que mostramos a continuación. En esta instrucción lo que estamos haciendo es multiplicando por 4 el contenido de R3 y a este resultado sumarle el contenido de R2 para finalmente almacenarlo en R1. Multiplicamos el contenido de R3 por 4, ya que a R3, que está en el operando 2, le hemos añadido el desplazamiento lógico a la izquierda con el literal 2. 2 es la potencia a la que hay que elevar 2, es decir, 2 a la 2 es igual a 4. Por eso decimos que lo multiplicamos por 4. Es decir, que la operación a realizar es esta que tenemos aquí. Bueno, la otra posibilidad es que el operando 2 sea un operando inmediato. Con 12 bits en el operando 2, el ARM, si trabajara como las máquinas vistas en el tema 2, podría cargar solo números comprendidos entre 0 y 2 a la 12 menos 1, es decir, entre 0 y 4095. Para ampliar ese rango y poder cargar números mayores, el ARM subdivide el operando 2 en dos subcampos. En los bits menos significativos de operando 2 aparece un número sin signo de 8 bits, es decir, comprendido entre 0 y 255. Mientras que en los 4 bits más a la izquierda indicará un número, puede tener un valor entre 0 y 15, que multiplicado por 2 es el número total de posiciones que el número de 8 bits debe rotar hacia la derecha. Esto lo veremos con más detalle en un momento. Pero ahora nos centraremos, en primer lugar, en el caso en el que el operando 2 es un registro que opcionalmente se puede rotar o desplazar. Por ello, tendremos que recordar y explicar cuáles son los desplazamientos y rotaciones que se pueden ejecutar en el ARM7. En el ARM7 todos los desplazamientos son múltiples, todos excepto el último que vamos a ver. ¿Qué significa que son múltiples? Pues significa que en la propia instrucción, concretamente dentro del operando 2, se indica el número de bits que queremos que se desplace o rote el registro indicado en el operando 2. Esta operación se realiza, como ya hemos dicho, en un único ciclo de reloj, combinada además
con la función de la propia instrucción que contiene el desplazamiento. Los desplazamientos que se pueden realizar son los siguientes. LSL, el acrónimo de Logical Left Shift o desplazamiento lógico a la izquierda. Desplazamos el número de bits que indiquemos en la instrucción, el registro que tengamos, y introducimos ceros por la derecha, es decir, por los bits que nos van quedando vacíos a la derecha. Bueno, equivale a multiplicar por una potencia de 2 el contenido del registro, independientemente de que ese contenido sea un número con signo o sin él. El acarreo de salida también se puede ver afectado, si se desea, por el desplazamiento en operaciones lógicas o de movimientos de datos, ya que en él se puede almacenar el último bit que sale del registro al desplazarlo. Bien, después tenemos el desplazamiento lógico a la derecha. En el desplazamiento lógico a la derecha lo que se hace es introducir ceros por la izquierda y también es un desplazamiento múltiple. El último bit, que será a la derecha, puede quedar almacenado en el flag C en operaciones lógicas o de movimiento de datos. Si el operando almacenado es un número sin signo, esta operación es equivalente a dividir entre una potencia de 2. ¿Qué potencia de 2? Bueno, pues lo que indique el número de posiciones desplazadas. Bueno, además de tener desplazamientos de tipo lógico, también tenemos desplazamientos de tipo aritmético. Comenzamos por el desplazamiento de tipo aritmético a la derecha o ASR. Al desplazarse el número hacia la derecha, se extiende el signo, es decir, se rellenan los bits que van quedando vacíos a la izquierda con el bit de más a la izquierda que contenía originariamente el registro. Equivale a dividir entre una potencia de 2 un número con signo. El último bit que se desplaza hacia la derecha puede aparecer, si así lo deseamos, en el flag C. Nótese que no existe un mnemotécnico para el desplazamiento aritmético a la izquierda, ya que este es exactamente igual que el desplazamiento lógico a la izquierda. Y ahora vamos con las rotaciones. ROR, rotate right, rotación a la derecha. Los bits que salen a la derecha los introducimos de nuevo a la izquierda. El último que salió se guarda en el flag C del CPSR siempre que pongamos el sufijo S. No existe la rotación a la izquierda, ya que se puede ejecutar con la rotación a la derecha. Si, por ejemplo, queremos rotar 2 lugares a la izquierda, eso es equivalente a rotar 32 menos 2, 30 lugares hacia la derecha. Por tanto, con ROR se implementan ambos sentidos, a la derecha y a la izquierda. Y por último tenemos la rotación extendida, RRX, Rotate Right Extended. Es el único desplazamiento rotación que no es múltiple, solo se rota un bit a la derecha. En esta rotación el bit C del CPSR forma parte del número que se rota, teniendo en total un registro, funciona como si tuviéramos un registro de 33 bits. Bueno, pues vista la primera opción del operando 2, que el operando 2 sea un registro opcionalmente acompañado de una operación de desplazamiento, vamos a comentar ahora la segunda opción y vamos a aprender, vamos a describir cómo el ARM7 opera con constantes inmediatas en el operando 2. Aquí vamos a explicar con un poco más de detalle esto de la constante inmediata en el segundo operando. Lo ideal sería que un operando inmediato tuviera 32 bits,
porque esta es la anchura de datos que maneja el ARM7 y de este modo se podría cargar cualquier constante inmediata. Sin embargo, esto conllevaría que las instrucciones con operando inmediato tuvieran una longitud mayor de los 32 bits, lo cual va en contra de la filosofía RISC. Se recurre, por tanto, a lo siguiente. Se utilizan los 12 bits del operando 2 para el operando inmediato. De esos 12 bits, el byte menos significativo, es decir, los bits de 0 a 7, contiene un número comprendido pues entre el 00 en hexadecimal, es decir, el 0 en decimal, y el FF, que sería el 200 en hexadecimal, que sería el 255 en decimal. Los 4 bits restantes contienen un número entre 0 y F en hexadecimal, es decir, entre 0 y 15 en decimal, que se interpretará multiplicado por 2. Es decir, que en este campo podemos tener números, todos los números pares, comprendidos entre 0 y 30, ambos incluidos. Este número indica cuántos bits hay que rotar. Hacia la derecha el número de 8 bits, inmediato 8, dentro de un total de 32 posiciones. El resto de los bits hasta 32 se rellenan con ceros. Pregunta rápida. ¿Qué instrucción es esta de aquí? Expresada en hexadecimal. 0x, sabéis que se coloca siempre para indicar que lo que viene después de la x es una cantidad escrita en hexadecimal. ¿De acuerdo? Esto vendría a ser una instrucción del ARM, ya que, bueno, pues lo que tenemos aquí son 8 cifras hexadecimales, es decir, 32 bits. Bueno, pues si fuéramos a las tablas en las cuales se nos decodifican, o mejor dicho, se nos codifican los mnemónicos y los bits de condición, etcétera, etcétera, operando 2, RN, RD, ¿vale? Pues llegaríamos a la conclusión hasta aquí, a partir de las 5 primeras cifras hexadecimales, que se trata de la instrucción move. Move, que no actualiza los flags, sin ejecución condicional, es decir, se ejecuta siempre, y que el registro destino es R0. Y después, las 3 últimas cifras hexadecimales, lo que conforman es el operando 2. Y aquí, en este caso, pues tienen el valor 4FF. Que claro, esto pasado a binario, bueno, pues sería el número 0100, aquí ya lo tenemos descompuesto en sus subcampos, que vendría a ser el número ROT, el campo ROT, y todo unos, que sería el campo inmediato, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo este 4FF es que el número 8 unos, que se supone inicialmente está en las posiciones menos significativas, hay que rotarlo hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? Pues 4 por 8. De modo que al final, la constante que nosotros vamos a meter en la instrucción move, concretamente en el registro R0, va a ser esta de aquí. Los 8 unos son FF, al rotarlos hacia la derecha nos han quedado en las 8 posiciones de más a la izquierda, siendo entonces la constante inmediata FF00. Bueno, vamos a ver en la siguiente transparencia más ejemplos de carga de constantes inmediatas. Bueno, pues en este dibujo lo que tenemos es representado la constante de 32 bits. Los cuadraditos en naranja nos indican dónde se encuentra la constante inmediata de 8 bits que introducimos en la instrucción después de aplicar la rotación. Si la rotación es de 0 posiciones, bueno, pues la constante inmediata permanecerá donde estaba inicialmente.
Entonces tendremos así la carga de constantes inmediatas comprendidas entre el valor todo ceros, esa sería la más pequeña, y el valor todo unos, que no se han rotado nada. Entonces, cuando son todo unos, pues tendríamos el valor en hexadecimal, todo ceros FF, es decir, el 255 en decimal, ¿vale? El paso, ¿a qué llamamos el paso? Bueno, pues a la diferencia entre una combinación y la siguiente. Es solamente de una unidad, es decir, que si estamos cargando constantes inmediatas pequeñas, pues bueno, el paso es el menor posible, es decir, podemos representar el número 1, el 2, el 3, el 4, es decir, de uno en uno, hasta el 255, ¿vale? En el segundo caso, lo que tenemos es que queremos rotar 8 posiciones. Fijaros, este es el caso del que hemos hablado en la transparencia anterior. En este caso, en el operando 2 tenemos en el campo de desplazamiento el número 4. Como se interpreta multiplicado por 2, entonces eso significa que los 8 bits del otro subcampo hay que rotarlos hacia la derecha 8 posiciones, de modo que al final nos quedan posicionados aquí. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues vamos a poder cargar variables muy grandes, porque bueno, en estas casillas coloreadas de naranja podemos tener ceros o podemos tener 1. Concretamente, variables comprendidas entre todo ceros o todo 8 unos seguidos de 24 ceros, ¿vale? Bueno, pues aquí entonces el rango también, de nuevo, es entre 0 y ahora mucho más grande, FF seguido de 6 ceros, ¿de acuerdo? En hexadecimal, pero el paso, claro, también es mucho más grande. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, tengo todo ceros en las primeras casillas y un 1 a continuación, no puedo incrementarlo en 1 y tener que el siguiente número es todo ceros, un 1 y un 1 aquí al final, sino que, bueno, pues se van a incrementar sumándole esta cantidad de aquí, que es muy grande. Es decir, digamos que el paso o la precisión con la que podemos representar estos números es mucho más pequeña que aquí. Aquí vamos de unidad en unidad y aquí de este paso. En este paso. Vale. Y por último, en este caso tenemos el ROR 30. Rotar a la derecha 30 posiciones. El campo de desplazamiento estaría entonces a 15. 15 por 2, 30. Y entonces lo que ocurre es que el byte que tenemos más bajo, los 8 bits, digamos que pueden ser distintos de 0, rotan hacia la derecha 30 posiciones y al final se quedan ahí. Esto es equivalente a rotar hacia la izquierda 2 posiciones, ¿vale? En este caso, el rango de variables que se pueden representar es más grande que en el primer caso, ¿de acuerdo? Entre 0 y esta cantidad de aquí, que es la correspondiente a tener ceros aquí, todo unos en las casillas naranjas y otros 2 0, y el paso sería de 4. Paso más pequeño, lo que menos se puede diferenciar una constante de otra, es decir, tienen que ser todas múltiplos de 4. Afortunadamente, a la hora de programar en ensamblador no tenemos que preocuparnos por estos detalles, ya que el compilador se encarga de traducir la constante entera que nosotros pongamos en el número de 8 bits más la rotación correspondiente. Por ejemplo, si yo escribo esta instrucción, mueve al registro R0 el literal 4096. Bueno, 4096 es una potencia de 2, es concretamente 2 a la 12, ¿de acuerdo? Entonces, este número sí que se puede representar de esta manera. ¿Por qué? Porque 4096 se corresponde a utilizar el byte, es decir, los 8 bits que tenéis aquí, 4, 0, es decir, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Y rotar esta cantidad hacia la derecha
26 posiciones, es decir, poner 13 en el campo de desplazamiento. Y con eso tendríamos esta cantidad, ¿vale? Bien, otro ejemplo de instrucción que utiliza un literal, que es este de aquí, una constante inmediata, que también se puede generar de esta manera que hemos descrito aquí. Pues esta. Aquí sumamos al contenido del registro R2 el literal FF0000. Fijaros, aquí faltan dos cifras hexadecimales. ¿Dónde están? Pues tendrían que ser 8 para tener los 32 bits. Bueno, pues cuando se pone esto, las dos cifras hexadecimales que faltan se supone que están aquí, a la izquierda del todo, después de las FFs. Bueno, pues esta constante también se puede generar de esta manera. ¿Cómo? Utilizando en el byte FF, es decir, todo unos, y rotándolo hacia la derecha 16 lugares, es decir, poner en desplazamiento 8. Vale. Bueno, incluso puede ocurrir que nosotros escribamos esto de aquí, en ensamblador, digamos move R0, este literal, que este literal, fijaros, son 32 unos, todos a unos. Bueno, pues esto, por mucho que nos esforcemos, de ninguna manera se va a poder generar así, puesto que tenemos 32 unos, y aquí tenemos unos cuantos ceros. Bueno, pues el ensamblador es capaz de convertir automáticamente esta instrucción en esta otra de aquí, ¿de acuerdo? Convierte el move en el move n. En el move n lo que hacemos es cargar el número 0, antes de cargarlo, complementarlo bit a bit, ¿de acuerdo? Y terminarlo guardando en R0. El convertir move en move n puede ser interesante cuando queremos escribir constantes con muchos unos, pero no siempre funciona. ¿Qué ocurre cuando queremos cargar una constante que no se adecúa a ninguno de estos casos? Bueno, pues para los valores que no pueden ser generados de esta manera, aparecería un error. Por ejemplo, puede ocurrir que no se pueda generar porque el paso no es el adecuado. Por ejemplo, en el tercer caso que tenéis aquí, si nosotros tenemos un número que al final de rotarlo aparece en estas posiciones y no es un múltiplo de 4, pues no se puede cargar de ninguna de las maneras. Esta manera de generar constantes inmediatas utiliza 3073 valores diferentes, es decir, un 25% menos de los que se generarían con 12 bits si representaran un número en binario natural, 4096. Pero, sin embargo, son valores mucho más útiles, ya que cubren un rango más amplio de números. ¿Y qué hacer en el caso de que queramos cargar una constante que no se puede generar de esta manera? Bueno, pues eso lo veremos en la siguiente sesión.